Hola amigos de YouTube, en este video les voy a mostrar cómo hacer una red neuronal de tipo Perceptron que va a tener solo una neurona, y para esto vamos a usar Python y la librería de NumPy. No vamos a usar TensorFlow o PyTorch o cualquiera de estas otras frameworks para redes neuronales. Lo primero que haremos es importar la librería que vamos a ocupar, que es NumPy, y yo la voy a importar con el clásico alias CNP. Enseguida comenzaremos a definir la clase de nuestra red neuronal. En este caso yo simplemente le voy a llamar red neuronal, y lo primero que vamos a definir dentro de ella es la función de inicialización, y aquí vamos a escoger una semilla para nuestros números random de NP. En este caso yo voy a elegir la semilla número 1, y de esta forma siempre vamos a tener los mismos números aleatorios cada vez que comencemos a correr el programa. Aquí también vamos a definir los pesos de nuestra red neuronal. Para esto vamos a usar números aleatorios de NumPy, y para la dimensión de este arreglo vamos a usar 2 por 1, ya que nuestra red va a tener dos entradas y una sola neurona. Y como posiblemente ya sabrán, los números aleatorios van de 0 a 1, así que para poder tener números negativos en nuestro arreglo, este lo vamos a multiplicar por 2 y le vamos a restar 1. Ahora vamos a definir la función de activación de nuestra red neuronal, que en este caso yo voy a usar una de las más populares, que es la tangente hiperbólica o función de Sigmoid, que pues nos va a ser útil para esta red neuronal, y simplemente vamos a retornar np.tanh, que es tangente hiperbólica, y listo. Lo que sigue es crear una función con la que podemos calcular la gradiente de nuestros pesos, para calcular cuál es la razón de cambio que debemos seguir para ajustar nuestra red y acercarnos más a las salidas esperadas. Entonces para esto vamos a necesitar una derivada, y la derivada que vamos a necesitar es la de nuestra función de activación. Entonces la derivada de la tangente hiperbólica va a ser el seno cuadrado hiperbólico, y para esto tenemos dos opciones. Podemos directamente retornar el seno hiperbólico al cuadrado, o si lo quieren ver un poco más claro, podemos usar su identidad trigonométrica, que por aquí les estaré dejando la imagen de la fórmula. Y el seno cuadrado hiperbólico más la tangente hiperbólica cuadrada son igual a 1. Simplemente despejamos la tangente de ahí y nos quedaría como resultado 1 menos tangente hiperbólica cuadrada, y es exactamente lo mismo que el seno cuadrado. Lo siguiente que haremos es definir la función de propagación, o si lo ven en la literatura normalmente es llamado forward propagation, y esta es como lo que podríamos llamar una ejecución de la red neuronal. Entonces esta función recibe las entradas, y lo que vamos a hacer dentro de ella es una multiplicación. Simplemente vamos a multiplicar las entradas por el peso de esa neurona, que para multiplicar es importante recordar que vamos a usar una multiplicación por punto. Las matrices tienen dos tipos de multiplicaciones, y para hacerla por punto vamos a usar una función de NumPy. Entonces simplemente multiplicamos eso y lo hacemos pasar por nuestra función de activación. Y por último, en la clase vamos a definir la función con la que vamos a entrenar nuestra red. Entonces yo le voy a llamar entrenamiento, y lo que va a recibir esta función va a ser las entradas de entrenamiento, las salidas esperadas y el número de iteraciones que vamos a entrenar la red. Así que para esto vamos a usar un ciclo for. No nos importa obtener el valor, así que simplemente voy a usar un underscore. Y lo primero que vamos a hacer aquí dentro del ciclo es calcular las primeras salidas, que es como si ejecutáramos la función. Así simplemente decimos que salidas es igual a la función de propagación, y le vamos a proporcionar las entradas de entrenamiento.
Lo que sigue es calcular el error que tuvieron estas salidas, y para hacer esto pues simplemente tenemos que ver cuál es la diferencia entre las salidas esperadas y las salidas actuales de nuestra red. Pues para esto simplemente hacemos una resta. Y para saber cuánto tenemos que ajustar los pesos de nuestra red para acercarnos más a los resultados esperados, pues simplemente vamos a multiplicar este error por la gradiente, que es la derivada de nuestra función de activación, y esto multiplicado lo vamos a multiplicar por nuestros valores de entrada. Para esto igual vamos a hacer uso de NumPy-dot. Por último, simplemente actualizamos los pesos de nuestra clase sumándole este ajuste, y listo, con esto tendríamos la clase terminada. Ahora voy a crear el código que se va a ejecutar cuando iniciemos nuestro script, y en este simplemente crearé una instancia de nuestra red neuronal. Voy a definir cuáles son las entradas de entrenamiento y cuáles son los resultados esperados. Y para las entradas simplemente voy a usar un arreglo de NumPy, y este arreglo va a contener 4 arreglos que van a ser nuestros 4 sets de datos con 2 valores cada uno, que serían nuestros 2 valores de la tabla de verdad. Y para las salidas igualmente voy a usar un arreglo, y la diferencia va a ser que este arreglo dentro va a tener un arreglo con los elementos individuales que van a ser la respuesta a esta compuerta lógica. En mi caso yo estoy usando la compuerta AND, pero ustedes pueden usar la compuerta que quieran. Aquí es importante notar que en estas salidas y en las entradas de entrenamiento, en la parte del ajuste, hay que hacer un transpose, que esto no modifica nada los datos del arreglo, simplemente les cambia el orden. Si está en columnas lo pasa a filas y al contrario. Entonces simplemente hacemos este ajuste para que no haya problema con las dimensiones de, por ejemplo, el error, que es con lo que vamos a hacer operaciones. Ya con estos datos asignados, simplemente vamos a entrenar nuestra red con la función de entrenamiento. Le proporcionamos las entradas, las salidas, y yo voy a hacer 1000 iteraciones para probar. Hecho esto, nuestra red ya está entrenada, pero pues hay que hacer una prueba. Entonces vamos a ejecutar, por así decirlo, nuestra red. Para esto usamos la función de propagación y le vamos a proporcionar los valores que nosotros queramos probar. Estos igual tienen que ser en un arreglo, y por ejemplo yo voy a probar con las entradas 0,1, que para la compuerta AND esto me debería de retornar un 0, y pues ya simplemente lo imprimo. Y antes de darle a ejecutar, quiero dejar muy claro que este set de datos, que nada más son 4, y este número de entradas, que nada más son 2, que personas que necesitamos para las compuertas lógicas, son muy poca información para una red neuronal. Entonces, la capacidad de entrenamiento que tiene esta red y la capacidad de precisión, pues no va a ser tan buena. Entonces no esperemos ver resultados directamente de 0 o de 1 como respuestas. Siempre van a ser números entre 0.3 o 0.7, etcétera, en ese rango. Entonces, para nosotros podemos considerar que números menores a 0.5 corresponden a un 0, y valores igual o mayores a 0.5 es el número 1. Entonces ya lo puedo ejecutar, y como vemos el resultado es de 0.32, que es el resultado que yo estaba esperando, ya que 0 y 1 para una compuerta AND sería un 0. Como ya les comenté, tomando esa cuestión en cuenta, pues es un resultado que yo esperaría. Si quieren ver cómo los pesos cambian y se ajustan, pues simplemente pueden imprimir
los pesos antes del entrenamiento y después del entrenamiento para que vean cuál es la diferencia. Simplemente para hacer la prueba voy a cambiar los valores para una compuerta OR. Entonces voy a reemplazar estos dos ceros por unos. Y en la prueba, en el test, voy a cambiar el valor a dos ceros. Como vemos, aquí el valor que obtengo exacto es un 0. Y ahora voy a probar con 0 y 1. Y como podemos ver, el valor es muy cercano a 1, que es lo que esperaríamos. Nuevamente haré la prueba ahora con 1 y 1 y el resultado es de 0.99. Muy bien amigos, y pues sería todo. No entro en detalle de cómo funcionan las redes neuronales, pero pues esa no es la intención de este video. Ya saben que si tienen dudas, comentarios o problemas, igual pueden dejármelos en comentarios y con gusto les estaré respondiendo.